Creo que la palabra privada los ha confundido algunos oradores. Acá estamos hablando de que las cajas, una vez que hacen su distribución de utilidades, porque la mitad de sus utilidades van a los municipios, hay un excedente y que en vez de distribuirlo entre las diferentes partes o solamente ponerlo de reinversión, que es una de las medidas que también puede hacer, es que puedan usar el excedente generado, digamos, porque ellos pagan impuestos, están pagando un impuesto a la renta, que ellos puedan hacer de ese impuesto a la renta obras por impuestos en su comunidad. O sea, si estoy en Sullana, yo soy la caja de Sullana, poder usar los recursos de los proyectos de inversión en Sullana, que son los proyectos que la municipalidad a veces por su capacidad, sus limitaciones de tiempo, etcétera, pueda adelantar esos impuestos que son de gobierno nacional y hacerlos en obras locales. Ese es el objetivo. Estamos hablando de apoyar a las municipalidades en la ejecución de sus obras con los impuestos que generan las cajas. Nada más. Acá no hay intervención de las grandes corporaciones, no hay nada de lo que se ha mencionado. O sea, quiero aclararlo para que quede muy específico, de repente no lo pude explicar claramente al inicio, pero es simplemente facilitar que ellos sean un actor más en el proceso de obras por impuestos, porque las cajas pagan impuestos. Entonces queremos que esos impuestos se puedan adelantar bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Contraloría, porque en los dos casos va a intervenir el Estado en la supervisión. Me ha pedido una intervención, señora presidenta, mi colega, la señora Montenegro. Congresista Montenegro, tiene la interrupción. Gracias, Mercedes. Solamente tenemos que tener claro que las alianzas público-privadas, las obras por impuestos, las obras públicas son diferentes mecanismos que alientan la inversión que son sumamente importantes. La corrupción no son los mecanismos, son las personas que intervienen. Y es fundamental que ese impuesto que pagan las cajas municipales realmente puedan ser invertidos en obras locales, porque justamente las cajas municipales que ven en el análisis de los diferentes sectores a quienes le dan créditos, ellos conocen la realidad. Y qué mejor que ellos puedan intervenir en esas importantes obras locales y regionales. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Araoz, ¿a quién le está cediendo la interrupción? Al señor Segura. Congresista César Segura, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arauz. El problema aquí, presidenta, es que no conocen la ley, no conocen el mecanismo. Efectivamente, se le descuenta al gobierno local, al gobierno regional, el 30% a 10 años. Es un crédito encima sin intereses. Y créanme, congresistas, colegas, no le interesa, por desconocimiento de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, a los empresarios invertir en obras por impuestos. Porque es adelantar ese pago de fin de año, que tranquilamente firman un cheque y pagan sus impuestos, en invertir, en distraer su core de negocio en obras por impuestos, en hacer una obra. Se distraen, se gastan. Y en el tema de las cajas, ellos pagan impuestos, no están agarrando los créditos. De los impuestos que iban a pagar de su gestión, de eso ellos pueden derivar ese dinero a hacer una obra de bien social, de reconstrucción, la que ustedes quieran. Del gobierno regional o alcaldes no tienen dinero. Gracias. Gracias, congresista Segura. Continúe, señora presidenta. Arauz. Y por lo mismo, entonces, el poder hacer obras que suelen ser más pequeñas cuando están en el ámbito local, ayuda al desarrollo del empleo local. Eso es un tema muy importante para las regiones y para los municipios, en la posibilidad que las cajas, conociendo su realidad, van a hacer obras que están más vinculadas, van a emplear a la gente que está en la zona si están en Jetequepeque, o sea, si estuvieran en los lugares donde hay la necesidad. Y hablo de la zona norte donde hoy día hay las necesidades, pero también esto sucede en Arequipa, que la caja de Arequipa puede intervenir en las zonas que estén afectadas y así. ¿Por qué? Porque realmente tendrían un impacto en el desarrollo. Ahora, la elección de los proyectos depende de la municipalidad o del gobierno regional que se comprometa en este convenio que se firme. Y la posibilidad de fallarle al ahorrista que está participando en la caja, al usuario de la caja,
es mínima, porque los criterios prudenciales tienen que manejarse de acuerdo a las intervenciones que pone la Superintendencia de Banca y Seguros. El uso de los recursos también están supervisados por la Contraloría de la República, también tienen un procedimiento que está chequeado. Entonces, digamos, focalicémonos en la intervención y el beneficio que genera. Por eso yo invoco a mis colegas congresistas a que esta votación vea el beneficio que se va a generar en las poblaciones. Es usar una herramienta que antes estaba solo para el sector privado, orientada y usada por una entidad que tiene características de ser una entidad financiera local que tiene beneficios para las comunidades. Entonces yo creo que por ahí es el esfuerzo que estamos haciendo. Creo que ha sido una norma muy consensuada en la comisión y creo que por lo mismo vale la pena votar por ella porque ayudaría realmente a dinamizar la economía local en nuestras regiones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arauz. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Bien, en estos momentos entonces se va a proceder a registrar la asistencia para votar el proyecto de ley 697 que modifique el artículo 1 de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Una iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular en donde cada uno de los voceros de las diferentes bancadas han tenido pues la posibilidad y la oportunidad de poder plantear sus propósitos, así como también poder marcar el debate de lo que hemos podido nosotros escuchar también en cada una de las exposiciones sobre el mismo tema. Se está registrando la asistencia para luego pasar a votar. Un proyecto de ley que se discutió, un dictamen en la Comisión de Economía en mayoría con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 3 de abril del 2017. El Consejo Directivo, en sesión del 2 de mayo del 2017, tomó conocimiento del dictamen y lo incluyó en la agenda del Pleno. Es así entonces que este proyecto de ley... Congresistas, vamos a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Llega hasta el hemiciclo principal para pues votarlo en este momento. Ha expuesto la presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Arauz, así como también cada uno de los voceros de las bancadas quienes han expresado pues lo que piensan en torno a este proyecto de ley. Se han presentado diversas reuniones de los congresistas con la presidenta de la Comisión de Economía también para poder tratar el mismo y poder debatirlo, poder intercambiar ideas. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas. Al voto. Bien, queda el voto entonces el proyecto 697. Estamos observando en pantalla la votación, como podemos ver. Luego de haber sustentado, luego de haber intercambiado ideas en torno a este proyecto de ley 697. Hay que resaltar también que más temprano en la sesión matutina del Pleno del Congreso el día de hoy, la Comisión de Economía pues también sustentó el proyecto de ley 1065 que propone modificar y fortalecer el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito CEMAC, que fue aprobado aquí en el Pleno del Congreso. Este proyecto de ley 1065, gracias a un dictamen en mayoría. Cierre de la votación. Se hace un llamado para que los congresistas voten sobre el proyecto 697 porque hay diferentes temas que se van a tratar el día de hoy durante la tarde. Votación cerrada.
Han votado a favor 70 señores congresistas, 10 en contra, 4 abstenciones. Más, congresista Petrosi, verde. Pariona, verde. Cuadros, verde. Oliva, verde. Ríos, verde. Narváez, verde. Pariona, ámbar. Beteta, verde. ...77 congresistas a favor, 10 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre el proyecto de ley número 697. Pide la palabra y tiene la palabra la presidenta de la comisión. Muchísimas gracias, señora presidenta. Estoy segura que las regiones van a agradecer esta votación de los congresistas y por lo mismo pediría que se exonere segunda votación. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Congresista Quintanilla, tiene la palabra. La palabra. Pido formalmente que se lea los artículos del reglamento que permiten la exoneración de la segunda votación y cuáles son los requisitos. Sostengo de que estamos haciendo de las excepciones una práctica permanente y eso no es lo más adecuado. Gracias. Bien, se está votando entonces la exoneración de la segunda votación del proyecto 697, ley que modifica el artículo 1 de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Vamos a observar entonces en unos segundos más cuál va a ser el resultado final de esta votación. Recordemos que en un inicio ha sido de 77 a favor. Vamos a poder ver ahora pues la exoneración de la segunda votación. En temas de constitución y reglamento también se va a ver el proyecto de ley, por ejemplo, 402, que se propone la ley de reforma del artículo 52 de la Constitución Política del Perú respecto a la nacionalidad por nacimiento. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y ¿se va a proceder a declarar el cierre de la votación? Fue propuesta por la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubienes, como congresista. Se cierra la votación. ¿Cuál es el artículo, congresista Quintanilla, que usted desea que el relator dé lectura? Señora presidenta, hay un reglamento que dice cuándo se exonera la segunda votación y cuándo hay segunda votación. Eso lo sabe el oficial mayor más que el Pleno. Yo pido que lo lea el oficial mayor o usted disponga, porque estamos haciendo de las excepciones un vicio. Antes había Cámara de Senadores y Diputados y una revisaba lo que hacía la otra. Ahora el reglamento y la Constitución dice que hay segunda votación 7 días después y se está haciendo un vicio no conveniente en las exoneraciones continuas. Se puede exonerar por situaciones de excepción, pero no como una práctica continua. Yo pido... Gracias, congresista Quintanilla. Por eso le habíamos pedido que precise el reglamento. Vamos a leer todos igual, pero sí debo aclararle que la presidencia de la mesa directiva no puede dejar de atender el pedido de un presidente de comisión. La presidenta de comisión ha solicitado la exoneración
depende de este Pleno del Congreso que con sus votos determina la procedencia o no de esa solicitud de exoneración. Sin embargo, y democráticamente, excediendo incluso lo que se puede hacer en esta mesa directiva, vamos a pedir que el señor relator dé lectura a los artículos pertinentes que usted ha invocado. Señor relator, de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 78, debate y aprobación. Parte pertinente. La segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Si el requisito de la doble votación, la mesa directiva no puede proseguir el trámite de la ley ni enviarla al presidente de la República para su promulgación. Artículo 31A. La Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz de cada grupo parlamentario. Tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Le corresponde la exoneración con la aprobación de 3/5 de los miembros del Congreso allí representados de los trámites de envío a comisiones y prepublicación. En caso de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter urgente, estas exoneraciones son aprobadas por la mayoría del número legal. La ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades del debate. Todo ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de congresistas. Artículos 73. El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas. Literal E, aprobación por doble votación. Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto previsto en el presente reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de 3/5 de los miembros del Congreso. Congresista Quintanilla, nos encontramos en votación. Sin embargo, le voy a dar el uso de la palabra a fin de que pueda precisar. Señora Presidenta, sin intentar ser majadero ni mucho menos, ha leído el relator la parte pertinente que dice: sin el requisito de la doble votación, la mesa directiva no puede proseguir el trámite de la ley ni enviarla al presidente de la República para su promulgación. Solo se encuentran exoneradas en este requisito, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sustento para sistemáticamente exonerar de la segunda votación? No lo ha leído. Entonces yo creo, señora Presidenta, que estamos festinando trámites, con todo respeto lo digo. Estamos haciendo de la excepción un vicio que perjudica la seriedad del país. No hay debate sobre el punto, señores congresistas. Le agradezco, congresista Quintanilla, y voy a hacer, en todo caso, si está haciendo una llamada de atención, está haciendo la llamada de atención al Pleno y a los presidentes de las comisiones que solicitan la exoneración de la segunda votación. En todo caso, si es que cabe hacer una reflexión, esta reflexión iría a todos los miembros del Pleno a fin de que valoren la exoneración de la segunda votación, valoren el periodo reflexivo que se debe tener a fin de poder votar, y a los presidentes que la solicitan tengan bastante claro de qué se trata y por qué pedimos celeridad. Ahora estamos en votación, declaramos el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 señores congresistas, 8 en contra y 10 abstenciones. Más Petrosi, verde, Pariona, verde, Cuadros, verde, Oliva, verde, Ríos, verde, Narváez, verde. Han votado a favor 73 señores congresistas, 8 en contra
y 10 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley número 697. Señor relator, siguiente tema. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de la Mujer, proyecto de ley 938, se propone modificar el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del proyecto de ley 938, por el que se propone modificar el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Tiene la palabra el congresista Salvador Heresi Chicoma, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hasta por 10 minutos. Presidenta, con todo respeto, sí, creo congresista que ha habido una le agradezco. Acá en la parte administrativa hemos tenido un inconveniente, congresista Wilca. Le pedimos a la representación un minuto, por favor, a fin de poder ordenar. El proyecto de ley número 938 corresponde a la Comisión de Mujer, así que le damos el uso de la palabra a la congresista Indira Wilca. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, este ha sido un proyecto de ley que hemos ya votado en primera votación el día 8 de marzo. Lo presentamos aquí en el Pleno a propósito de esa fecha tan importante de reconocimiento de los derechos para las mujeres. Quiero enfatizar la necesidad de que hoy aprobemos la segunda votación. Quiero también decir que esta segunda votación se ha dilatado más del tiempo que creo resultaba necesario para un proyecto de ley que reviste una urgencia que es, la verdad, bastante preocupante. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley modifica un decreto legislativo que fue emitido este año. ¿Y cuál era el contenido del decreto legislativo? Estamos de acuerdo con el sentido que se planteaba ahí, que era el de modificar la norma referida a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, se incorporó en ese decreto legislativo un aspecto que sentimos fue y es lesivo para las mujeres y para los niños, es equiparar los beneficios penitenciarios para los delitos de violencia sexual y para las lesiones graves. ¿Esto qué importancia tiene y por qué es tan urgente aprobar por eso la segunda votación el día de hoy? Porque mientras ese decreto legislativo en este aspecto se mantenga vigente, es perfectamente posible que los sentenciados por delitos de violencia sexual y lesiones graves puedan acogerse a beneficios penitenciarios como el de la conmutación de penas por trabajo y estudio y también los de semilibertad y libertad condicional. Tremendo error que este decreto legislativo incorporó y que hasta ahora se mantiene vigente. Por eso, señora presidenta, creo que es fundamental que el Congreso de la República legisle justamente para proteger a estos sectores de la población que son los más vulnerables, que como hemos visto además en nuestro país los últimos meses los casos de violencia hacia la mujer y sobre todo hacia los menores se siguen incrementando, se sigue generando esa sensación de impunidad, de que incluso aquellos que llegan a ser sentenciados no terminan de cumplir efectivamente las penas drásticas que la justicia impone y pueden acogerse, por ejemplo, a este tipo de beneficios saliendo rápidamente de la cárcel o apelando a beneficios penitenciarios que no les corresponden. Señora presidenta, por eso nuestra preocupación porque este proyecto se votara. Lastimosamente ha pasado más de 3 meses de la primera votación. En esos 3 meses era perfectamente posible que estos sentenciados pudieran acogerse a esos beneficios. Demos hoy el mensaje claro de que este Congreso no avala a estos agresores, de que jamás vamos a estar a favor de darle ese tipo de beneficios o de garantías a quienes han en primer lugar agredido a una mujer o a un menor. Creo que es tiempo de hacer esto y seguramente seguir avanzando en otro tipo de propuestas legislativas que permitan efectivamente que podamos sancionar con toda severidad la violencia contra las mujeres y la violencia que se ejercen contra los menores. Muchas gracias.
ha finalizado la exposición, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Saludar cuando hay un proyecto que tenga que proteger a la mujer. Sin embargo, tengo una observación, presidenta. El título de este proyecto es Ley que modifica el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Constitucionalmente, presidenta, no se tiene aún comprendido el tema de género. Acá estamos hablando, he leído el contenido del proyecto, estamos hablando específicamente de violencia contra la mujer. En ese sentido, presidenta, solo debe haber la mención al término mujer, es decir, sustitúyase el término de violencia de género por violencia contra la mujer, de tal modo, presidenta, que haya congruencia entre la denominación de la norma y su contenido. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Sí, me pido una interrupción el congresista Alberto de Belaunde. Tiene la interrupción congresista de Belaunde. Gracias, colega. Gracias, presidenta. Sí, sería bueno que cuando entremos a estos debates conozcamos todas las herramientas legales y normas que están vigentes en el país. Entre ellos, el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Yo no sé por qué en los últimos 6 meses la palabra género, que es utilizada hace muchos años en las políticas públicas en nuestro país, se ha vuelto una mala palabra. Se encuentra incluso en el plan de gobierno de Fuerza Popular en varias partes, y muy bien que esté, se habla de la importancia de transversalizar la visión y el enfoque de género, y está muy bien que así sea. Entonces, que haya surgido una intención reciente de volver a la nueva palabra, no debería distraer a los legisladores del marco normativo que ya está en nuestro país. Gracias. Gracias, congresista de Belaunde. Continúe, congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Mire, no quisiera traer acá un debate que sé que vamos a tener pronto cuando discutamos temas que tienen que ver con la comunidad LGTBI. Que tienen que ver con gays, con lesbianas, con bisexuales, con trans, a quienes no se les quiere reconocer. Entiendo que detrás de la preocupación de varios cuando pretendieron borrar la palabra género de varios decretos legislativos, era precisamente porque se pretendía decir que género incluía la violencia contra la mujer y también la violencia contra la comunidad LGTBI. Yo, presidenta, en lo personal, evidentemente creo que sí, creo que el género incluye todas las formas. Pero en nuestra legislación, señora presidenta, tenemos una gran cantidad de normas que reconocen la violencia de género. De hecho, la norma autoritativa que nosotros le dimos al Ejecutivo es para combatir la violencia de género. ¿Y qué cosa se señaló? Y ese es el debate, y le pediría tal vez a la congresista letona que nos ayude, porque lo que precisamente dijo la congresista letona en el debate en Constitución es que la violencia de género expresamente incluía solo la violencia contra la mujer. Y el debate que teníamos nosotros era que podía interpretarse más allá de solo violencia a la mujer. Este proyecto de ley, señora presidenta, es un proyecto de ley que restringe beneficios penitenciarios para personas que han agredido a mujeres, es decir, que han sido sentenciadas por violencia contra la mujer, señora presidenta. ¿Qué es violencia de género? Que aquí nadie debate que la violencia de género sea violencia contra la mujer. Ese debate no se está dando acá. Lo que estamos pidiendo, señora presidenta, es que se apruebe ya en segunda votación que los violadores, que los asesinos, que los agresores físicos contra las mujeres no tengan beneficio penitenciario.
Eso se está pidiendo, porque hubo una barbaridad que lo aprobó. Y entonces, ¿qué cosa es lo que decidimos unánimemente, Presidenta? Que se haga una norma rápida que se hizo para impedir esos beneficios penitenciarios, Presidenta. Entonces, por favor, me pide una interrupción el congresista Tubino, señora Presidenta. Congresista Tubino tiene la interrupción. Sí, muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a la congresista Glave. Decir que efectivamente la palabra género, como se está diciendo acá, estamos en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en desacuerdo? Y te lo voy a decir muy rápidamente. ¿Y a qué me refiero? Hoy día género ha evolucionado y se diferencia del sexo. Es toda una ideología, una revolución cultural y social para expresar la realidad. ¿Cuál es la realidad? De que los roles de mujer y hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Entonces, acá lo que se debe decirse es violencia familiar y la violencia entre sexos o entre utilizar el término sexo, pero no el término género, que significa una revolución cultural que acá en el Perú no la queremos. Así de simple. Gracias, congresista Tubino. Continúe, congresista Glave. Señora Presidenta, resulta que el Perú ha suscrito un